armó la relación Coda. O sea, porque... Ya estábamos muy mal bueno. porque Ajá. no estábamos viendo frutos en lo que Claro, habíamos sembrado, claro. ¿no? Y Eras como el decíamos, hit número 1 y... y decíamos, bueno, vamos a ensayar, pero como Ujú. ¿para qué, no? Ujú, Y luego empezamos a componer más rolas, pero te digo, esos pequeños detallitos ujú. ya se empezaron a hacer muy grandes, ¿no? Ya era de... Como dices, Sí. bueno, si no funcionó lo que hicimos, ¿por qué vamos a hacer lo mismo? O Ujú. ¿por qué vamos a cambiar tanto? Ujú. O ¿por qué yo quiero esto y yo quiero esto o lo otro y yo tengo la razón, tú no, y etcétera, etcétera. Y entonces ya se empezó a hacer más de... esas reuniones que te platicaba Toño, Ujú. pues ya de plano ni platicarlas, ¿no? ajá. Ya no nos queríamos ni ver así de plano. Ajá. Pero no por mala onda, sino porque pues no había para Porque no entendían dónde o había sea, estado el error también. no estaba fructificando como debería Ujú. ser, ¿no? Debería, digo, teníamos la disquera, Ujú. teníamos el sencillo en Ujú. en primer lugar. A Telehit lo tenían. en las Lo ponían palmas. Ajá. hasta el cansancio, pero no estaba sucediendo nada, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, pues sí nos distanciamos. Ujú. Sí, eventualmente se nos frió el seso y nos mandamos a volar todos. Ujú. Pero, ¿sabes qué pasa? Que también, yo a la larga entendí que lo que al menos así sucede en este país, Ujú. te rompes la crisma durante muchos años Ujú. de muy intensa manera y el resultado no es inmediato. Nunca. Es como Claro. ahorita me estás diciendo de Riffs, entonces. Sí, 10 años Nos nada más. conocimos cuando estaban empezando. Sí, por supuesto. Y de repente, pues sí, le fregaste un año y al siguiente estás peor. Ujú. Y le fregas otra vez y al siguiente estás peor. Y tú Ujú. dices, bueno, ¿qué está pasando? Ujú. Así pasó con nosotros. Y vaya, sí tocábamos, sí teníamos shows, pero no eran los shows. Estábamos viendo cómo las bandas que mencionaba Chava Ujú. empezaban a despuntar Ujú. a una velocidad mucho más acelerada que la nuestra. Ajá. Cuando estábamos en los mismos lugares de Ujú. popular en radio o así. Y nosotros, hey, estábamos aquí y ahora, ¡pum!, ya están allá. ¿Y por qué nosotros seguimos acá Ujú. tragando camote? Y toda esa chamba sí sirvió, pero sirvió para después. Ujú. Como que se quedó la olla prendida, la dejamos, a todo este relajo de 10 años fue para dejar la olla prendida. Y no pudimos comer nada de lo que estábamos preparando. Exacto. Pero sí hicimos un trabajo que era innegable. Ujú. Y me acuerdo cuando ya estábamos decididos que nos íbamos a mandar a volar y que nos Ujú. íbamos a salir de la disquera, tuvimos por ahí unos festivales de los festivales de pop, de radio, Ujú. donde ya el estadio completo en 2-3 ciudades del interior de la República ya estaba lleno y nosotros éramos de los headliners Ajá, ajá. del día, ¿no? Ujú. Y de repente los promotores nos decían que era con quienes mejor nos llevábamos, ¿no? Los promotores Ujú. de radio, los foráneos nos decían, hijo, qué mala onda que ya se van cuando Ajá. ya Cuando están ya siendo están un madrazo. concretando. Ajá. Pero nosotros ya estábamos muy Pero además era muy entre fritos. comillas, porque pues no había, pues si acaso estaba Telehit y estaba en aquel tiempo Órbita, pero Sí, no, medios no había. Es que no había, la bronca es que no ha habido un medio así como realmente rock y una manera en el rock de hacer las cosas. Claro. Todo lo fuimos tratando de descifrar sobre la marcha y aprendiendo a puros guamazos Ujú. en la cara. Eso fue lo que principalmente nos acabó desgastando. Regresan y lo dejaron así como todo en pausa, como dices, así con la flama prendida, sonando mejor que en aquellos tiempos, con más viabilidad a hacer conciertos de rock, porque además también en los 90s, pues ver a uno que otro greñudo en la Ciudad de México era cierto peligro. Era un peligro para... Sí, cruzábamos la calle siempre porque nunca no teníamos coche. Ajá. Estaba bien chido porque salíamos de los conciertos Ujú. cuando teníamos shows y de lo de las promos Ujú. a la, no limusina, a veces sí nos ponían limusina, que era ridículo para nosotros, pero Ok. al menos a las camionetas Ajá. estas donde transportan a toda la artisteada y la gente así, ¡ah! Ajá. Y nosotros pues a veces de chavos, corran, siempre nos traían en el, no volteen, y nosotros a veces nos regañaban porque íbamos a atender. Entonces bueno, así firmando y la foto rápido y súbanse y bien superstars, Ujú. llegamos a la disquera, y ahora les dije, hijos, a su casa y al metro, como decía Chava, al Ok. metro, al camioncito. Ajá. Ahí se acababa el glamour. Y así, y estábamos con el 20 para las 12, Ujú. con un chorro de venta y Ujú. aún en primer lugar. Y pasaba lo mismo, acabandito el En show. metro. Ahí va Toño Ruiz. ¿Cómo Exacto. que es? No, No es. ni siquiera nos conocían tanto de vista Sí, en claro, aquellas, sí, porque no. era radio, no era... Sí. no, el video no tenía tanto impacto todavía. Al principio pensaban que éramos una boy band.
Ok. que Coda era algo como un Mercurio Magneto, porque estaba en la misma Por la disquera. disquera, claro, sí, por supuesto. Eso es culpa de la disquera. Íbamos Sí, y por de supuesto. repente salíamos pegando que parecía un chiflador y con la lira y dándole guaques, vamos. Luego aventaba la lira y salía volando así, se zafaba, como en los videos de YouTube. Ok. Estábamos burlando ayer de eso justamente. Y bueno, era muy divertido. ¿Cómo deciden regresar? O sea, ¿cómo fue ese...? Pues fue meramente de ganas, ¿eh? Teníamos ganas, creo que es el principal motor. Teníamos ganas de vernos, de tocar las rolas que hicimos, que tanto nos gustaban y de sentir esa vibra con la gente, porque siempre cuando teníamos conciertos eran una conexión muy chida con la gente. Me acuerdo que íbamos bien seguido a tocar a Sonora y a todo el norte, nos iba cañón, estaba muy chido. Y teníamos ganas de vivirlo otra vez y de repente empiezas a pensar, ¿y por qué nos mandamos a volar? Realmente pues no fue por nosotros. Sí, o sea, ahora sí que no fue su culpa. o sea, sí, a fin de cuentas, pues pudimos haberlo manejado mejor internamente, pero estábamos muy jovencillos y nos reventaron. Y valía totalmente la pena. Y la gente, en todos estos 10 años con Cubo, todos los conciertos era tiro por viaje. Oye, Chidi, ¿cuándo regresa Coda? ¿Cuándo regresa Coda? Y echaba también por su... Claro, sí, claro. Pues es que eran ustedes Sí, dos no, los era más, igual. Yo llegaba como Coda, de hecho. Y me decían, ¿y los demás? O ya sabes, no falta ahorita Toño, Chucho. y luego al bajar era, ¿y cuándo se van a juntar? ¿Y cuándo se van a juntar, no? Y cuando hicimos los primeros conciertos, porque yo empezamos a ir a las mismas plazas que yo iba con la otra banda. De hecho, eran conciertos que yo ya había arreglado para la otra banda, ¿no? Entonces, cuando hablamos del asunto y todos estuvimos de acuerdo en hacer esos conciertos, llegábamos a las plazas, ya cuando se anunciaba como la reunión, y era muy padre, de verdad, así, yo sentía muy padre en ver cómo se paraba Toño en el escenario y la gente se ponía así como, sí es Toño, ¿no? O Chucho, o David, o Alan, ¿no? Sí son. O lo que queda de bueno, sí, era así muy diferente la vibra también de la gente. ¿Cuál fue la primera? La primera así de reunión. En Monterrey. ¿Cuál fue? Monterrey. Fue en Monterrey, en el Woodstock Valle. Y estuvo vaciado porque pues, yo estoy viviendo en Cabo San Lucas. Y entonces ellos se juntaban para ensayar. Aquí en México. Y entonces yo era así de, pues yo las he seguido cantando, yo me las sé, ¿no? Y vamos allá, y platicábamos, veníamos y pues cotorreábamos y llegábamos a un acuerdo, ¿no? Pero en un ensayo como tal yo nunca estuve, estaban los cuatro. Skype. Entonces, llegando al escenario allá a Woodstock Valle, en el chequeo de sonido, fue cuando realmente por primera vez estuvimos los 5 en un ensayo otra vez, ¿no? Y fue muy, muy padre, porque sí fue así como... ¿Sí se habían visto antes o no? Sí, nos vimos juntas, pláticas. Pero de repente nos estuvo cañón, la neta fue muy chido. Porque dejamos de tocar juntos en el 98. Sí, por supuesto. Y del 98 a 2012, que fue cuando arrancamos la gira de reunión, nada. Y de repente en el soundcheck empezamos a tocar, no me acuerdo cuál, 20 para 2 o algo así. Pero aparte parecía que no había pasado nada. No habíamos parado nunca. Pero la vibra y el sonido fue de wow, ya no me acordaba. Y ahí de hecho sube el empresario así llorando, literal, con la lágrima. No mames, va a estar bien chingón. Y desde ahí no hemos parado. Afortunadamente, ahorita sentimos que como banda independiente y con toda la carrerita que llevamos, 25 años, definitivamente lo estamos haciendo mejor. Y afortunadamente contamos con la ayuda de amigos. Ahora sí, como dices, la gente que está cerca ayudándonos a manejar el asunto. Son nuestros brothers y estamos todos a cargo de todo, ¿no? Ya no vamos a poner otra vez las manos, las cosas a cargo de las manos ajenas de alguien más que igual y tiene otros 10 proyectos y si uno no le jala la madre, este es el único que tenemos. Esta gira de reunión, Vive Latino, España, un chorro de plazas que están al borde, Centroamérica también ya estuvieron ahí, hicieron Lunario, mañanas en Metropolitan. Sí. ¿Qué sienten de que esa cazuela no se apagó? O sea, que siguió y que el público necesitábamos de su música. ¿Qué sienten
de esa... Pues ha sido una experiencia impresionante. Como te comentaba Toño, fue dejar la ollita ahí prendida y en la reunión fue así como ahora sí ya súbele porque ya empezó a cocinar. Y ya podemos sacar lo que Ajá. cocinamos, ¿no? Ajá. Porque la verdad es que hemos tenido muchísimo más conciertos, yo creo, ahorita. Exacto, es lo que te iba a decir. En aquella época. Sí, por supuesto. Y por ejemplo, ahorita fin de año no vamos a parar, tenemos Ujú. todo el fin de año, ya podemos hablar de una gira, ¿no? Ujú, Que antes era así como, pues sí conocíamos la palabra, pero Ujú. nunca la habíamos aplicado como tal, ¿no? Ajá, Una exacto. gira de nosotros y es muy padre, por ejemplo, también ver en los conciertos cómo van, pues ahora sí que contemporáneos nuestros, Ujú. con sus hijitos chiquitos Ujú. o con sus hermanos ya grandes, pero Enseñarles buena música. todo mundo va cantando las rolas. O sea, es impresionante ver un niño de 6, 7 años Ujú. que se sabe perfectamente aún, que va vestido como Toño, o con el corte Ajá. o con el sombrero que yo traigo como Alan, Ujú. y te demuestran, por ejemplo, él te dice, este niño no existiría si yo no hubiera escuchado tu canción, ¿no? Sin aún. Eso es una... Así de, "Uy, perdón. Es una rola difícil. O ¿sabes qué? ¿Cuántos se han casado con Aún? Yo me casé con Portillo, me Ajá. casé con Nada en Común, Ujú. o reconquisté a mi chava así, Ujú. o sabes que yo enterré a mi mamá con tal canción, o ha sido tu música ha sido el soundtrack de mi vida Ujú. en muchas de las partes que he vivido, y son cosas que dices, bueno, jamás me lo imaginé, mucho menos cuando me senté a componer la canción, Ujú. mucho menos cuando la terminamos. El otro día se lo estaba Ujú. enseñando a un compa de aquellos años que es súper fan. Ujú. Y le puse todo el disco y estaba así. No manches, está bien cañón, me sorprende porque por un lado suena a coda, te das cuenta que es coda en el primer segundo, pero está chistoso porque no suena feliz como tú dijiste. Ujú, ujú. No Eran sé. otros tiempos. Está como más rocker y está como medio oscuro. Ujú, ujú. Y yo pues sí, pero pues Pues así como así de- estamos todos. Voltea. Como país estamos hechos un desastre. Aparte, Ujú. personalmente, también cada quien estamos pasando por etapas muy complicadas. Y pues no, ¿quién en México va a hacer ahorita un disco feliz? Claro. Bueno, que Es sí irreal. los hay. Ah, O sea, bueno. desafortunadamente. Bueno, no en el rock. Y con esto me gustaría cerrar. Precisamente diste en un clavo muy interesante el asunto de todos estos chavos que van empezando y que de repente las referencias que tienen de rock pues realmente no son rock. O sea, son así como electrocumbia gótica metida con ukuleles y flautas, pero lo venden como rock. Y ustedes obviamente pues ya en una vanguardia, o sea, en un punto en donde ya son un referente musical, pero que además los 5 son excelentes en lo que hace cada uno. Tienen un gran baterista en Chucho, tienen un gran bajista en Alan, David es un gran tecladero, Toño Ruiz, por Dios, o sea, qué gran guitarra, Chava es una de las voces, de las mejores voces del rock mexicano. ¿Qué les recomiendan ustedes a todos ellos que pretenden estar en el rock and roll? No a los que van nomás de hobby, sino a los que de veras quieren entrarle al rock and roll. Qué difícil. No lo hagan. No, yo creo, la verdad es que no sé si va a ser nuestra, bueno, voy a hablar un poco Ujú. individual. No sé si pueda ser el lema que deje para la historia o vaya a ser el epitafio en mi tumba. Pero yo creo que lo que más debemos hacer nosotros como músicos, como artistas en general en cualquier ramo del arte, es ser fiel a lo que eres y a lo que significas y a tu misión en este planeta. Si te estás convirtiendo en algo nomás porque está de moda este mes y el otro mes que viene otra cosa, o haces, hay que hacer las cosas porque eso eres y no porque estás pretendiendo lograr algo. Cuando tratas de lograr algo, No- jodí. sí, ¿Puedo hacer groserías feas? por supuesto. Mamaste. Ajá. Cuando tratas, ya mamaste. Ujú, Tienes que ujú. ser lo que eres, tal cual eres. Ujú. Ahora, antes de hacer eso, tienes que tener una conciencia de dónde estás parado, cuál es tu entorno, y tampoco hacer algo incoherente. Tenemos que ser congruentes a nuestro entorno. Ujú. Y es lo que Coda ha sido desde el principio. Todo el mundo, desde el primer día que Coda salió y mostró música, todo el mundo nos dijo, güey, se van a morir de hambre. Porque eso no es rock mexicano y nosotros somos mexicanos. Como si por ser mexicano,
Ya pasó de moda, es lo que siempre nos decían. O sea, el pelo largo ya pasó de moda, nos decían en el 89. Ok. Si por ser mexicano no puedo hacer otras cosas, no. No estoy de acuerdo, no, y me vale más. Si eso me va a llevar a la tumba, jodido, muerto de hambre, fine, que así sea. Perfecto. Chava, algo que les quieras agregar a las nuevas generaciones. Pues es básicamente lo mismo. Tienes que buscar tu identidad primero, que es lo más difícil. Como dice Toño, tienes que fijarte en tu entorno, tienes que ver realmente qué es lo que quieres en la vida, a qué es lo que te quieres dedicar. Me refiero con esto a qué quieres referir tu música, tus letras, tus ideas. Y ya que encuentres eso, tienes que ser muy fiel. Porque porque no te está funcionando lo que tú tienes como raíz, que como dijo Toño sabiamente hace rato, no va a funcionar mañana, no va a funcionar pasado mañana. Te van a cerrar la puerta en todos lados, aunque tú lleves con el mejor, o según tú llegues con el mejor proyecto del universo, tienes que estar bien consciente de que pues afuera de ti ya es otra cosa. Claro. Y usualmente se llama adversidad, todo lo que está fuera de ti. Y mucha gente, bueno, no mucha gente, nadie lo va a ver como tú lo ves. Entonces tienes que estar muy abierto a escuchar todas estas críticas, a prepararte lo más posible, como en cualquier profesión. Digo, en cualquier profesión tú vas a llegar y te van a cerrar las puertas, y hasta que encuentres realmente lo adecuado y tu camino, vas a poder hacer algo, ¿no? Entonces ser muy fiel, ser muy aguantador, echarle muchas ganas y aprender mucho. No solamente de tu instrumento, de lo que tú haces, sino de tu entorno y sobre todo del negocio. Porque este negocio es muy difícil, mucha gente se aprovecha de uno, mucha gente le ve la cara a uno, y sí tiene que ser uno muy fiel a sus convicciones también. Porque muchas veces el músico o el artista se prostituye por querer entregar su material, por querer enseñar sus cosas, y muchas veces no vale la pena. No muchas veces, nunca vale la pena. En ninguna cosa vale la pena prostituirse. Entonces sí hay que ser muy fiel a sus convicciones, a sus ideas, pero siempre con la idea de que tienes que aguantar, porque llegará un momento en que querrás aventar la toalla, pero pues no hay otra más que seguirle. Exactamente, y qué mejor que nos lo digan alguien que lleva 25 años en el rock and roll, porque de repente muchachos no quieren todo rápido, digo, es la generación, pero pues como lo dicen ellos, o sea, no es fácil esta carrera del rock and roll. It's a long way, ¿no? Como el viejo decía, ¿no? Sí, exactamente. Las cosas que valen la pena. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar a toda la gente de la red aquí en Riff 111? Pues muchas gracias, qué gusto verte, qué gusto verlos, qué chido que sigan creciendo y avanzando. Y nuestras redes sociales, que todas son Reunión Coda, ahí encuentran toda la info. Y pues gracias por el espacio. Reunión Coda, bien, todos. ¿Algo más que quieras agregar? Igual, muchas gracias. Arrieros somos y en el camino andamos. Exactamente, muy bien. Pues ellos son Chava y Toño. Saludos también a los otros 3 muchachos que andaban atorados en las marchas aquí en la Ciudad de México y demás. Pero bueno, mañana les va a ir bastante bien. Yo soy Rafa Martínez y también recuerden dar likes en estos videos en el canal de Riff 111 en YouTube. Y bueno, pues obviamente también estén en la página riff111.com. Yo soy Rafa Martínez, del otro lado de la cámara Sharon Yandet. Y bueno, pues con coda, ahí nomás, para todos. Adiós.